Amigman, Viña Caer, Viña Umar, Pujar Menanuna Tishir Wanasan, Amigman Rumen. Ame un César Solórzano, un Patricio Donoso, Atumsha Amigman Rumen. Muy buenos días, señores y señoras asambleístas. Un saludo cordial a los asambleístas que en este momento están al frente, señor César Litardo, Patricio Donoso. Muy buenos días. Este espacio que hoy brinda la Asamblea Nacional a la función electoral para presentar las observaciones a las reformas a la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, es una oportunidad para que después de 10 años de su vigencia y que representa un tiempo suficiente para poner a prueba este cuerpo normativo, más aún cuando en las últimas elecciones participaron más de 80,000 candidatos, más de 270 organizaciones políticas, se evidenciaron los vacíos, las contradicciones, las debilidades y, por qué no decir también, las fortalezas. Como función electoral, aspirábamos que sean más los temas que hubiéramos podido plantear al legislativo. No obstante, la discusión de las reformas al Código está en segundo debate y por ello es que durante esta comparecencia abordaré temas generales, pero que son exigencias ciudadanas y que fueron recogidas en amplios espacios de diálogo con el movimiento de mujeres, organizaciones políticas, organizaciones sociales, la sociedad civil en general y la academia. Sin perjuicio de que en un futuro no muy lejano, desde la función electoral, planteemos un proyecto de reformas integral al Código de la Democracia. En las observaciones de la función electoral a las reformas del Código de la Democracia, hay un conjunto de propuestas que constan en el documento entregado a ustedes a la Asamblea Nacional. De ellas se desprenden con claridad y mucha potencia temas como el cambio del método de asignación de escaños, una propuesta que nace de la ciudadanía y que busca construir un Ecuador cada vez más equitativo y en que las minorías tengan una mayor representación. Proponemos utilizar la fórmula de Webster en todas las candidaturas pluripersonales, dejando de aplicar el de Hunt, que ha representado ser una fórmula que en proporción es injusta. La ley no puede estar para inclinar la balanza a favor de unos y en desmedro de otros. Incluso es preciso señalar que en el 2004 el entonces Tribunal Constitucional ya declaró al método de Hunt como inconstitucional. Es decir, la propuesta conjuga con las aspiraciones de la gente, de las organizaciones políticas y con la necesidad de construir un país equitativo. Además de que existe ya como referente el reconocimiento del Estado de que la aplicación del método de Hunt es inconstitucional. Como pueden evidenciar, la propuesta articula elementos fundamentales que, insisto, son demandas de la ciudadanía y son sobre estas exigencias con las cuales ustedes, señoras y señores asambleístas, deben elegir para construir un Estado ecuatoriano más incluyente, que cuente con reglas claras que contribuyan a madurar nuestra democracia. De la mano de esta iniciativa se plantea la eliminación de las circunscripciones territoriales, no solamente por su incursión fragmentadora de la realidad de nuestros territorios, incluso por la historia organizativa del país, sino porque artificialmente rompe la unidad entre las provincias, por lo que al suprimir esta división innecesaria se está auspiciando una verdadera representación de todos los sectores que se dan en una contienda electoral.
En la perspectiva de siempre ir construyendo una democracia que exprese en el campo en donde el país está creciendo, la función electoral, en un diálogo profundo con la sociedad civil, particularmente con el movimiento de mujeres, propone que la paridad se manifieste en el encabezamiento de mujeres en el 50% de las listas de todas las dignidades. No les estamos pidiendo otra cosa que no sea el cumplimiento de lo que establece la Constitución en el artículo 61, en donde consta que las candidaturas se inscriban bajo los principios de alternabilidad, paridad y secuencialidad. Este gran paso significará que las mujeres dejaremos de ser vistas como un simple relleno para cumplir con la ley y vamos a liderar los procesos que garanticen la llegada a espacios de poder con mayor equidad. Solo por dar algunos ejemplos, en las últimas elecciones, de 221 municipios, solo 18 alcaldías, que equivalen al 8.14%, la ocupan mujeres. Y de las 23 prefecturas, solo 4, es decir, el 17.39% son prefectas. De 864 concejales urbanos, 292 son mujeres y 572 hombres. En el caso de los gobiernos parroquiales rurales, de 4.094 vocales de juntas, únicamente 1.106, que equivale el 27%, son mujeres y 2.988 son hombres. Es más, ahora y aquí, entre los 137 integrantes de la Asamblea Nacional, 54 son mujeres y 83 son hombres. Si bien la estructura ecuatoriana ha permitido la inserción de las mujeres en muchos espacios, esta propuesta innovadora ubicaría a nuestro país y a sus instituciones, y en particular a esta Asamblea Nacional, en la vanguardia de los procesos de transformación política que reclaman los pueblos de Latinoamérica y del mundo en la consecución de los derechos políticos, de la igualdad entre hombres y mujeres. Señoras y señores asambleístas, este segundo debate en el que ustedes están trabajando este código les ha ubicado en una situación histórica para decidir sobre esta propuesta que es de las mujeres ecuatorianas y que responde a la lucha de los movimientos sociales que las agrupa en todo el país. Otro de los aspectos que ustedes van a encontrar en esta propuesta de la función electoral es un conjunto de sanciones rigurosas por violencia política de género. Estudios como el que levantó la Corporación Participación Ciudadana durante el último proceso electoral del 24 de marzo evidencia que la violencia en la política y especialmente en contra de las mujeres no da tregua. En el periodo de enero a marzo de 2019, la Corporación Participación Ciudadana encontró 659 expresiones violentas en contra de las mujeres. 544 de esos contenidos fueron tweets, publicaciones violentas realizadas por actores que bajo el anonimato insultan y vociferan en contra de las mujeres. Otras 23 de esas expresiones estaban dirigidas a mujeres que están dentro de espacios públicos ejerciendo un cargo. La distribución que hace Participación Ciudadana es alarmante porque 452 de esas posts eran para desvalorizar a la mujer, 140 para burlarse de su apariencia, 49 juzgaban su condición de mujer y 23 las cosificaban. Toda mi solidaridad para quienes fueron atacadas y por quienes aún somos atacadas en redes sociales por perfiles falsos.
Proponemos sanciones rigurosas que van desde la suspensión de derechos políticos y la descalificación de las candidaturas, sin perjuicio de que en aquellos casos en los que la violencia política derive en un delito que sancionará con lo establecido en el Código Orgánico Penal, que juzga hasta con la cárcel a quienes bajo el fragor de la campaña electoral incurran en esta falta. Así de firmes y así de convencidas defendemos el derecho político de participación de las mujeres ecuatorianas. Nunca más hombres ni mujeres violentados verbalmente en una contienda electoral, porque una contienda electoral debe ser un encuentro de ideas múltiples en la que prime el respeto y la conciencia de que somos un país diverso, pero unitario. El disenso político no puede llevarnos a una confrontación fratricida. La diversidad es nuestra riqueza, pues en ella se asienta la unidad nacional. Esto sabemos y sentimos quienes provenimos de las minorías étnicas y que ante ustedes proponemos estas ideas que permitirán concretar el país incluyente, plurinacional y unitario que soñamos. En esta iniciativa, en esta misma línea, la propuesta de sancionar y realizar una verdadera lucha contra la corrupción. Hablo de mejorar los controles de manejo de los recursos económicos que reciben las organizaciones políticas. Es momento de que las organizaciones políticas miren casa adentro y se dejen atrás los escándalos de corrupción que empañan a la política ecuatoriana. Los movimientos y los partidos políticos deben ser el fiel reflejo de la pertenencia y de la identidad política de sus adherentes. En este sentido, la lucha contra la corrupción es una tarea permanente de todos. De ahí que en el ámbito de las competencias de los procesos electorales debemos tener reglas claras para combatirla. Como información adicional que da cuenta de nuestro compromiso a la lucha contra la corrupción, es la propuesta de implementar una unidad especializada de delitos electorales que lo estamos desarrollando con la Fiscalía General del Estado. Por ello, es importante esta reforma legal para que estas instancias de corte administrativo tengan el andamiaje jurídico y normativo correspondiente. En este contexto, está la propuesta de sinceramiento del gasto electoral, porque fija porcentajes reales de la inversión que hacen los candidatos en el periodo de campaña. Esta iniciativa no incrementa el fondo de promoción que proviene de los dineros públicos del Estado ecuatoriano, que el Estado ecuatoriano asigna a las organizaciones políticas, sino que hace referencia a los rubros provenientes de los aportes de los adherentes, afiliados y los simpatizantes de las organizaciones políticas. Con esto buscamos evidenciar que las inversiones realizadas por los candidatos en las campañas electorales son mucho más costosas de lo que al órgano electoral presentan como justificativos. La unidad especializada de delitos electorales requiere de estas reglas claras y en la ley para transparentar el origen, destino y uso de los fondos de campaña y el fondo partidario permanente. Las acciones deben ser complementadas, estas acciones deben ser complementadas con otras iniciativas, pues de lo que se trata es que el fenómeno de la corrupción no siga avanzando y no siga menoscabando los cimientos de la nación y de la democracia en el Ecuador. Esta es una oportunidad también para ir desechando todo aquello que ha profundizado la desigualdad entre candidatos que van a la reelección y los que van por primera vez.
Por tanto, la propuesta de la función electoral es que la ley establezca con claridad y firmeza que quienes vayan a la reelección o renuncien o se determine la licencia obligatoria sin sueldo. Esta es la única manera de equiparar la balanza y que todos participen en igualdad de condiciones. Un aspecto adicional que consideramos fundamental de las observaciones a esta ley es la democracia comunitaria, que representa un tema pendiente para el país. Esta práctica, que ha sido efectiva en la organización social de los pueblos y nacionalidades, no ha sido visibilizada por el Estado, que por falta de políticas públicas ha impedido que sean reconocidos formalmente y por lo tanto no exista un efectivo ejercicio. Esto significa que si bien la democracia comunitaria consta en la Constitución, con su conceptualización en el Código de la Democracia, tal como lo planteamos, el Estado y todas las funciones deberán reconocer el ejercicio efectivo de las prácticas de organización de los pueblos y nacionalidades. En Ecuador, todos reconocemos que existen inequidades y esta es una oportunidad para ir cerrando esta brecha de inequidad política. Apelo al patriotismo de ustedes, señores y señoras asambleístas, y pido que evalúen, valoren y consideren la propuesta de reformas de la función electoral que ha trabajado de la mano con el Tribunal Contencioso Electoral y que plasmen estas propuestas en las reformas del Código de la Democracia. El país reclama para que con esto podamos tener en un futuro procesos electorales que construyan más democracia y que se traduzcan en la prosperidad de los ecuatorianos. Solo así se realizarán unas elecciones en el 2021 con un marco legal que brinde mayor confianza a la ciudadanía sobre sus instituciones públicas. El CNE continuará en los espacios abiertos con la sociedad civil, la academia y las organizaciones políticas debatiendo estas ideas y de las que constan en el documento presentado. Ahora he presentado brevemente, como dije al inicio, por cuestión del tiempo, las que quisiera plantearles, las que les acabo de plantear. Consideramos que así madura la institucionalidad democrática cuando se escucha a la gente. Mantendremos la sintonía con este conjunto de actores políticos que nos han permitido articular esta propuesta de reforma y aspiramos que la Asamblea Nacional concrete en esta oportunidad histórica que tiene las reformas necesarias para tener un sistema electoral maduro, incluyente y generador de oportunidades. Para concluir, profundizar la democracia implica dar pasos trascendentales en el sistema electoral. Por un lado, las reformas a la ley electoral y por el otro, el cambio total del sistema informático. Hoy le digo a la Asamblea Nacional y al país que vamos a ir a las elecciones de 2021 con un nuevo sistema informático, cumpliendo así con el clamor ciudadano de las organizaciones políticas y en concordancia con las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Este CNE tiene el compromiso y decisión firme de responder a esta demanda que es ciudadana. Por eso contamos con el apoyo de la academia y los organismos internacionales que ya se han comprometido y dentro de los cuales también sumamos la predisposición de países hermanos para cooperar con buenas prácticas electorales. Nuestro compromiso es con el país y con una democracia cada vez más fortalecida y madura. Solo así, cuando regresemos la mirada, podremos decir con absoluta seguridad que fuimos parte de un proceso de construcción de una sociedad justa, incluyente y solidaria, en la que se reconozca
y respete la diversidad no solo cultural, sino política e ideológica de todas y de todos. Yuminsa Jurme, buenos días, muchas gracias. Consejo Nacional Electoral, confianza y participación en democracia.